A continuación mencionaremos los principales autores. Dentro de la perspectiva conductista encontramos a John Watson, Iván Pavlov, Skinner, Goodyear, Bandura. Por otro lado, en la perspectiva cognoscitiva están Jean Piaget, Jerome Brun, David Eusbel, Robert Jaini, Howard Gardner, Lev Vygotsky, Erik Erikson. De igual manera, en la perspectiva del constructivismo dirigidos por Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerome Brun y David Eusbel, de Cloley, Montessori, Dewey, Freinet, Luria, Frober y Clapeyron. Descripción. Perspectiva conductista. Considera que el resultado del aprendizaje es un cambio del comportamiento y destaca los efectos de los acontecimientos externos sobre el individuo. Como objetivo encontramos lograr que el alumno adquiera destrezas, hábitos o habilidades específicas ante situaciones determinadas, en este caso el saber hacer, con objetivos funcionales u operativos. El reforzamiento fortalece las respuestas. Perspectiva conductista. El conocimiento se aprende y los cambios en el aprendizaje hacen posible los cambios en el comportamiento. El reforzamiento es importante para aprender, ya que este es una fuente de información acerca de lo que puede suceder si la conducta se repite o cambia. Perspectiva del constructivismo. Tiene como fin crear conocimiento o enriquecerlos a través de los procesos de aprendizaje. El proceso de enseñanza-aprendizaje no tiene una materialización porque se nutre de diversas aportaciones de diferentes campos del saber. El aprendizaje puede ser explicado desde la perspectiva conductista. Trata de explicar las conductas observables en los individuos. Considera que esas son respuestas a estímulos previos que identifican las interacciones entre su conducta y los eventos del medio, produciendo una relación funcional. Considera que la conducta es aprendida y el refuerzo juega un rol fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el ámbito educativo, los conductistas consideran que la educación es un procedimiento que emplea la sociedad para controlar la conducta de las personas y define el aprendizaje como un cambio permanente en el comportamiento que refleja la adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia en el cual puede ser medible. Perspectiva cognoscitiva. El aprendizaje cognoscitivo es un conjunto de transformaciones que se producen en las características y capacidades del pensamiento en el transcurso de la vida. Es decir, es un proceso de desarrollo de habilidades y conocimientos para pensar, percibir, comprender, manejar la realidad. Aquí existe la preparación del alumno para el aprendizaje, identificando así los conocimientos previos, dentro de ellos los facilitadores o obstaculizadores del aprendizaje. Se hace la presentación de los contenidos que permite la activación de los conocimientos previos. De igual manera, la intervención y transparencia de nuevos saberes vinculando así a los conocimientos previos con la nueva información. Perspectiva del constructivismo. El aprendizaje depende de la estructura cognitiva de la persona, es decir, los conocimientos previos que se posee y cómo el individuo organiza la nueva información adquirida. Además, cómo lo relacionamos con la información que ya poseemos, el cual creamos uniones, enlaces y estructuras de esa nueva información adquirida con la información que ya se tenía. Se fundamenta en la premisa que pone en evidencia que el conocimiento no es una fiel copia de la realidad, sino una construcción del ser humano partiendo de experiencias previas y de la interacción con el entorno. Conceptos claves. Dentro de la perspectiva conductista encontramos el estímulo neutro. Se presenta antes del condicionamiento. No genera en forma natural la respuesta de interés. Estímulo incondicionado. Estímulo que genera en forma natural una determinada respuesta sin haber sido aprendida. Respuesta incondicionada. Respuesta natural y que no necesita de entrenamiento. Estímulo condicionado. Estímulo antes neutro que se asocia con un estímulo incondicionado para generar una respuesta ocasionada antes por el estímulo incondicionado. Respuesta condicionada. Respuesta que después del condicionamiento sigue a un estímulo antes neutro. Perspectiva cognitiva. Los procesos mentales existen, pueden estudiarse de manera científica y todos los seres humanos son participantes activos de sus propios actos de cognición. El conocimiento se aprende y los cambios en el aprendizaje hacen posible los cambios en el comportamiento. El reforzamiento es una fuente de información acerca de lo que puede suceder si la conducta se repite o cambia. Los elementos más importantes en el proceso de aprendizaje es lo que el individuo aporta a las nuevas situaciones de aprendizaje partiendo de la referencia que se tiene para construir todo el aprendizaje futuro.
La información se codifica en la memoria sensorial, donde la percepción y la atención determinan que se conserva en la memoria de trabajo para su uso posterior. Perspectiva del constructivismo. Considera que una persona no es el resultado de su entorno. En realidad, todo individuo se forma a partir de una autoconstrucción, la cual se hace de forma continua y está influenciada por la realidad y por las destrezas internas de la persona. Entiende la enseñanza como un proceso de acompañamiento y facilitación en el que el docente brinda al alumno las herramientas y el soporte para llevar a cabo el aprendizaje. El entorno del alumno debe ser propicio y adecuado respecto a su nivel de experiencia y desarrollo biológico y mental, pero además debe ser afín a sus intereses. Apuntan a la construcción de individuos autónomos, creativos y dispuestos al aprendizaje. Teniendo en cuenta los elementos característicos y explicativos de la enseñanza del aprendizaje dentro de la perspectiva conductista, encontramos el condicionamiento operante, que es una forma de instrucción en la que es más probable que los sujetos repitan formas de comportamiento que conducen a consecuencias positivas y menos probabilidades de repetir aquellas que conducen a problemas negativos. Este es un tipo de aprendizaje asociativo. De igual manera, la perspectiva cognoscitiva, donde los estudiantes son considerados fuentes de planes, intenciones, metas, ideas, refuerzos y emociones que se utilizan activamente para enfocar, seleccionar y construir significados a partir de estímulos y conocimientos a partir de la experiencia. Considera los pensamientos, el intelecto, los sentimientos, las emociones y las motivaciones. Asimismo, la perspectiva del constructivismo, que este proceso se lleva a cabo de forma dinámica, por lo que el estudiante debe tomar una actitud participativa e interactiva. Es un tipo de enseñanza que está orientada hacia la acción. El objetivo es que los estudiantes se conviertan en agentes activos y no solo reciban información en forma pasiva. Rol del docente. Desde el conductismo se considera programador, que concibe el aprendizaje como algo mecánico, deshumano y reduccionista. Asimismo, desde el cognoscitivo, es un intermediario del conocimiento para que los estudiantes adquieran los mismos. Prepara a los estudiantes para lograr un equilibrio de dependencias entre ellos. Puede decirse que es una guía de procesos educativos, que prepara a los estudiantes para el conocimiento. El objetivo principal de un educador es motivar a las personas para que sean capaces de hacer cosas nuevas, pero sobre todo que aprendan a investigar por sí mismos, teniendo en cuenta que descubrir y aprender por sí mismos es mucho más rico y productivo. Y por último, desde el constructivismo, que es el facilitador, moderador, coordinador, mentor o acompañante, más que como una autoridad con sabiduría o como un operador en una serie de procesos de formación, promueve el desarrollo de la autonomía de los estudiantes. La enseñanza debe basarse en actividades que permitan su posterior aplicación, pero al mismo tiempo integren las complejidades de las situaciones de la vida real. El conocimiento se construye a partir de la experiencia. Rol del estudiante. Para el conductismo es un sujeto pasivo y dócil. Depende de los estímulos externos para aprender. No es protagonista del proceso de su aprendizaje. En ese orden, para el cognoscitivo, el estudiante se considera como fuente de planes, intenciones, metas, ideas, recuerdos y emociones que se utilizan de manera activa para poner atención, seleccionar, construir significados a partir de estímulos y conocimientos de la experiencia. Y por supuesto, en el constructivismo, el estudiante es un papel constructor tanto de esquemas como de estructuras operatorias, siendo el responsable de su propio proceso de aprendizaje y el procesador activo de la información. Construye el conocimiento por sí mismo y nadie puede sustituirle en esa tarea, ya que debe relacionar la información nueva con los conocimientos previos.